Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniel Luna y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de 10 principios estoicos que te ayudarán a fortalecer y a formar un carácter para afrontar cualquier cosa, cualquier área de la vida y también en la parte de los negocios. Y estos 10 principios pues son principios basados en esta disciplina del estoicismo, la cual se ha puesto muy de moda. Hay muchos creadores de contenido en internet hablándote de ella, pero en particular te traigo hoy 10 principios que te ayudarán a fortalecer ese carácter, que te ayudarán sobre todo también a aplicarlos día a día pues en tu vida cotidiana y por supuesto también podrás sacar provecho de ellos para poder avanzar en cualquier aspecto que estés buscando. Vamos a ver cuáles son esos 10 principios a continuación. Y el primero de esos principios es amor fati o en español amor al destino. Este principio nos habla principalmente de aceptar el destino, aceptar las cosas que nos van llegando y ver el lado positivo de ellas. Con aceptar el destino no me refiero a que aceptes dónde naciste, el contexto, si naciste en un contexto no muy favorable o muy escaso, no significa que vas a aceptar esa escasez o esos elementos negativos que vivías y te vas a quedar ahí, ¿no? Más que nada, este principio se refiere a aceptar esas lecciones de vida que te van llegando y ver el lado positivo, viendo las lecciones que puedes aprender de ellas, los aprendizajes que puedes obtener de ello, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en los emprendimientos, en las inversiones y en los negocios en general, tendemos a fracasar, tendemos a que no nos salen las cosas al principio. Entonces, nosotros debemos de ver dentro de esos resultados, en lugar de ver el lado negativo, debemos de ver el lado positivo, ver el lado bueno, y en este caso es ver qué aprendizajes podemos tener de esto, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué está detrás de aquello que buscamos, ¿no? Qué está detrás de aquella montaña, ¿no? Probablemente esté algo que nos guste, probablemente estén cosas que no nos gusten mucho, pero al final de cuentas debemos de ser conscientes de que en la vida estos son lecciones y lecciones que nos van a ayudar a fortalecernos más, a que nuestra armadura sea más fuerte, más sólida la próxima vez y que por supuesto también el plan sea mucho mejor y seamos más inteligentes la próxima vez que intentemos algo. Entonces el amor fati o amor al destino se refiere principalmente a esto, a aceptar lo que va llegando y aprender de ello, ¿no? Un libro muy bueno que habla de esta parte es el libro de Principles o Principios de Ray Dalio, que nos habla de hacerle frente a la realidad, ¿ok? Y como les repito, hacerle frente a la realidad no es aceptar, no es aceptar, nos tocó vivir aquí, nos tocó tener este dinero, nacer aquí, nacer allá. No, simplemente es ver qué podemos aprender de eso y en base a eso movernos hacia donde queremos ir. El segundo principio es memento mori, recuerda que morirás. Este principio es muy importante para todos aquellos que procrastinan. Yo me incluyo porque en algún momento yo procrastiné también por mucho tiempo. Incluso procrastiné para empezar a subir este contenido, para subir videos en redes o artículos donde yo hablaba en redes. Procrastiné mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía miedo al qué pasará, qué dirán. Pero aquí es importante que recuerdes que pase lo que pase en tu vida, bueno o malo, al final de cuentas todos moriremos. Al final de cuentas todos algún día nos iremos, este cuerpo se irá, ¿sí? Y solamente quedará el alma, el espíritu, ¿sí? Dentro de ese éter. ¿A qué me refiero con esto y a qué quiero llegar? Bueno, que tienes que restarle importancia a muchas cosas que a veces te creas en la mente, ¿no? Muchos problemas, muchos miedos que nos creamos mentalmente y nos impiden avanzar, nos dejan procrastinando y por supuesto nunca terminamos de saber qué hubiera pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera intentado comenzar ese negocio, ¿no? Si hubiera intentado ese negocio. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado y me hubiera mudado a otra ciudad, a otro país en ese momento donde tuve la oportunidad? ¿Qué hubiera pasado si esto, si lo otro? Entonces, al final de cuentas, el recuerda que morirás nos invita a no procrastinar, ¿sí? Porque al final de cuentas, esos miedos que tenemos, esa pena, esa vergüenza que tenemos, se va a ir con nosotros el día que partamos de aquí a la tumba. Entonces, es importante que aprendas a, pues, no tener miedo de hacer las cosas en vida, porque al final de cuentas, todos moriremos, ¿no? Y lo importante también será la huella, será
ese legado que puedas dejar y que le pueda servir a la gente que ya esté viviendo en ese momento, a todas las personas que puedas impactar, incluso después de que te hayas ido. Entonces, el segundo principio es muy importante. Recuerda que morirás, así es que empieza hoy, ¿no? No lo dejes para mañana. Y bueno, el tercer principio que les traigo es la dicotomía del control. Y esto es principalmente para que nosotros aprendamos a enfocarnos en aquello que sí podemos controlar y no en aquello que de momento no está en nuestro control, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, nosotros no podemos controlar ciertas cosas y voy a poner un ejemplo muy rápido. Imagina, vamos a pensar en la obesidad, ¿no? Imagínate que tú naces en una familia que sufre de obesidad, sufrió de obesidad y pues naces llenito, gordito y probablemente tú no pudiste controlar eso, ¿no? No pudiste controlar el elegir en una familia donde la genética fuera estar esbelto, la genética fuera no tener obesidad, no tener grasa. Entonces, probablemente tú no elegiste eso, ¿sí? Tú no podías controlar eso, pero sí puedes controlar después el ir a hacer ejercicio, ¿sí? A lo mejor no controlaste la genética que te tocó, pero sí vas a controlar cómo trabajar con esa genética. Entonces puedes controlar el ponerte una rutina para hacer ejercicio, te puedes controlar también la parte de la alimentación, ¿sí? Porque si ya naciste así, no te gusta esa condición, bueno, no es que te vas a quedar así. Puedes controlar también la parte cómo te alimentas para que en algún momento tengas los resultados, en este caso, que tú quieres, ¿no? Volviendo a este ejemplo, bueno, es un ejemplo claro de que hay cosas que nosotros no controlamos, pero después, si nos enfocamos en lo que sí controlamos, va a llegar un momento donde va a cambiar nuestra realidad y vamos a poder controlar, hacer más cosas, ¿no? Vamos a tener más impacto, por así decirlo, ya en esa realidad. Pero hay que enfocarse de inicio en lo que podamos controlar, en lo que esté en nuestras manos y trabajar con ello. Poco a poco se van a ir desbloqueando y abriendo más puertas y nosotros vamos a poder enfocarnos en otras cosas que tengan más impacto. Entonces, enfócate de inicio en lo que tienes control, enfócate de inicio en lo que puedes hacer tú para generar esos cambios, tener esos cambios dentro de tu vida. Y después, posteriormente, bueno, ya podrás enfocarte en aquello que esté un poco más lejos en este momento. Y el cuarto principio que les traigo es la práctica de la virtud. La práctica de la virtud pues es un núcleo muy importante dentro del estoicismo y es que la virtud principalmente nos va a ayudar a actuar con justicia, con coraje, con ética dentro de la vida, lo cual va a ser de ahí muy importante para cualquier área, para los negocios por supuesto que es muy importante porque vamos a poder actuar de una manera justa, de una manera ética con los demás y esto nos va a abrir muchas puertas también. El simplemente actuar bajo valores, bajo un cierto tipo de reglas, para que nosotros dentro de la sociedad pues podamos también tener un buen desenvolvimiento, una buena comunicación. Entonces la práctica de la virtud es importante tenerla y bueno, es uno de los principios estoicos también más importantes. Y bueno, el quinto principio que les traigo es premeditatio malorum. Este principio nos habla de la premeditación de los males, en español, y nos habla principalmente de planificar y prepararnos mentalmente y físicamente para cualquier suceso inesperado, negativo, pues que de repente pueda presentarse, ¿no? Y es que esto no significa, y aquí quiero recalcarlo bien, no significa en enfocarse en lo peor, ¿no? O en estar pensando en negativo, para nada. Esto al contrario lo que nos dice es, pues la típica frase de prepararse para lo mejor, esperar siempre lo mejor, pero también prepararse para lo peor, ¿no? Estar listo para si algo no sale como lo esperábamos. Y este principio nos enseña pues a eso, ¿no? A estar listos para poder mitigar cualquier amenaza, cualquier pues suceso que no esté inesperado, que no esté en nuestras manos y por supuesto también no tener un impacto tan negativo o un impacto tan fuerte en ello. ¿Esto por qué es importante? Porque, bueno, dentro del mundo hay siempre momentos buenos, momentos no tan buenos y momentos malos. También hay momentos excelentes, por supuesto. Entonces es importante que nosotros estemos preparados para cada escenario, cada suceso. Entonces la premeditación de los males lo que nos ayuda es a nosotros enfocarnos en lo que queremos, ir directo a la meta,
pero también siempre saber que puede pasar cualquier suceso, cualquier cosa que no estemos esperando y que por ahí pues pueda retrasar algunas veces nuestros planes, pero para eso es importante prepararlo con antelación. ¿Por qué? Porque pues dice por ahí ese dicho que hombre prevenido vale por dos. Entonces, si tú ya tienes de repente un plan B, ¿sí? Un plan C, un plan D, si tienes una válvula de escape donde dices, ok, esto no salió como esperaba, pero tengo este plan y puedo pivotar, puedo sustituir esta parte, pues por supuesto que vas a salir a flote frente a aquellos que no se preocupan, frente a aquellos que dicen, bueno, yo ya tengo listo esto, sé que todo va a salir bien, me aviento, pero a lo mejor no tengo un plan B, no tengo una válvula de escape por si ese plan o alguna parte de ese plan no me salía, ¿no? Como esperaba. Entonces es importante que nosotros aprendamos también a planear para aquellos casos que no queremos que sucedan, ¿no? Eso aplica para todas las áreas, desde la salud, los negocios, ¿sí? La vida, la economía, las relaciones, lo que sea. Entonces es importante que planifiques y como dice esta frase, y la vuelvo a repetir, es estar siempre esperando lo mejor siempre, pero también estar preparado, ¿no? Para lo peor. Y el sexto principio que les traigo es simplicidad y moderación. Este principio nos va a enseñar a enfocarnos en lo esencial, enfocarnos en lo práctico y evitando los excesos, ¿no? Nos habla de evitar los excesos también. Obviamente a la mayoría y bueno, en lo personal lo digo yo también, nos gusta el lujo, nos gusta lo opulente, nos gusta lo mucho, pero lo que nos habla este principio es enfocarnos en lo esencial, ¿no? Enfocarnos en el menos es más, puede ser también. Esto aplicado en los negocios pudiera ser, por ejemplo, cuando vas iniciando un negocio, enfocarte en lo esencial, enfocarte en lo práctico. No importa que de principio no sea muy complejo, no tenga muchos lujos tu emprendimiento, tu negocio, pero sí es importante que te enfoques en aquello que es más práctico, aquello que probablemente no se vea muy opulente, que no se vea muy excesivo de inicio, pero aquello que es práctico, aquello que te genera resultados. Esta parte de la simplicidad y moderación, pues nos habla también y la podemos aplicar en la vida diaria, por ejemplo. Si eres de los que te gusta mucho también la fiesta, pues está bien realmente el ocio, pero es importante también enfocarse en lo esencial, en lo que nos está dando resultados y pues también, obviamente, no vamos a dejar de lado lo que nos gusta, el lujo o los excesos que nos gustan, pero sí es importante moderarnos. ¿Para qué? Pues bueno, para que no caigamos de repente en un círculo vicioso que nos pueda generar estos excesos, este ocio que tenemos, ¿no? Es importante, por supuesto, para la vida tenerlo, pero moderarnos, ¿no? Es un principio que aplica también en muchas partes, ya sea de negocios o de la vida. Y bueno, el séptimo principio es la resiliencia. Y este principio es algo muy importante, es un verbo muy importante, resiliencia. ¿Por qué? Porque muchas veces todos los proyectos, todos los planes que vamos haciendo, los trazamos con un tiempo fijo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ese tiempo puede prolongarse más o puede ser en menor tiempo, pero puede volverse un poco más complicado y requerir más esfuerzo. Eso que hacemos para tener resultados. Entonces es importante que nosotros aprendamos a tener resiliencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el camino que idealizamos puede ser un poco más complicado, puede haber más obstáculos, puede ser más duro de recorrer y tengamos que trabajar más. Entonces es importante también el ser resilientes, ¿no? Ser resilientes sabiendo que por muy duros que sean los obstáculos debemos de trabajar aún más duro, ¿no? Y es que en tiempos buenos hay que trabajar y en tiempos malos hay que trabajar aún más, ¿no? Hay que trabajar aún más duro también. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ser resilientes para cualquier cosa que hagamos, ¿no? Ya sea que estás empezando un nuevo proyecto, ya sea que estás yendo al gimnasio por primera vez, es importante que seas resiliente y sobre todo que aprendas a enfrentar esos obstáculos, ¿no? Que los enfrentes siempre con tu mejor versión, con tu mejor cara. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dentro de esa resiliencia, se encuentra también pues una de las recetas, de los ingredientes de la receta para el éxito, ¿no? Entonces es importante que te enfoques en ello, que aprendas a ser más fuerte que tus problemas. Entiendo que hay veces que
hay obstáculos que se nos pueden tornar diferentes, complicados, pero es importante que tú te mantengas dentro de la marcha en el ámbito que estés desarrollándote, ¿no? Y aprendas eso, a ser resiliente. Y el octavo principio que te traigo es mantener la serenidad. Y esto es muy importante y sobre todo es algo que aplica mucho en las inversiones. ¿Por qué? Porque muchas veces se invierte o se toman decisiones de inversión, en este caso con poco autocontrol, utilizando las emociones y pues también haciéndolo de manera muy irracional. Es importante que nosotros pues aprendamos a mantener la serenidad y a pensar siempre con cabeza fría. ¿Por qué? Porque podemos tomar decisiones irracionales, decisiones con poco autocontrol, y lo más probable es que esas decisiones terminen siendo un desastre, ¿no? Y eso te lo digo porque, bueno, ya como experiencia, yo he perdido antes bastante dinero especulando, invirtiendo, pues con básicamente nada de serenidad, ¿no? Haciéndolo porque tenía miedo del FOMO, el Fear of Missing Out, por ejemplo, el miedo de perderte la oportunidad, invirtiendo también porque tenía de repente mucha avaricia, ¿sí? Entonces, este tipo de acciones pues no te va a llevar más que a, si tienes suerte, probablemente le pegues a esa inversión. Pero si no, pues lo más probable es que te pase como la mayoría y tus decisiones lleven a unos resultados desastrosos. Entonces es importante que te mantengas siempre sereno, te aplican las inversiones, como ya te decía, en los negocios, pero por supuesto que también esto aplica en toda la vida, ¿no? En todas las áreas y ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, la serenidad básicamente es ese estado mental de paz donde tú vas a poder tomar decisiones más acertadas y decisiones también con conocimiento. Entonces es muy importante que tú puedas aplicar esto y siempre mantener eso, mantener la serenidad, mantener esa calma, ese autocontrol para poder tomar decisiones que te lleven a resultados pues positivos, ¿no? El noveno principio que te traigo es la autorreflexión diaria y este principio es bastante importante porque, bueno, día a día para estar mejorando tienes que evaluarte, ¿no? Y es que aquello que no se puede medir, pues prácticamente tampoco podemos evaluarlo, ¿no? Necesitamos entonces nosotros que vayamos siempre haciendo ese autoconocimiento y esa autorreflexión también que nos permita aprender cómo podemos nosotros mejorar, ¿no? Ok, ya hicimos estas acciones que nos llevaron a estos resultados, en este día, en esta semana, en este mes, ¿no? En este año, si tú quieres. Pero ¿cómo puedo hacerle yo para el día de mañana ser mejor? Un 1% mejor, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle para mejorar en esto, para hablar mejor, por ejemplo, yo que estoy aquí frente a la cámara? ¿Cómo puedo hacerle, por ejemplo, para redactar mejor los correos, para vender mejor? Sea lo que sea que esté haciendo, es importante la autorreflexión. ¿Cómo puedo mejorar, por ejemplo, la parte de, sí, de enfrentar ciertos obstáculos, de enfrentar la vida? ¿Cómo puedo hacerle, no? ¿Cómo puedo mejorar? Pero para eso es importante que tú te sientes 10, 20 minutos, 30 minutos si quieres, por ejemplo, antes de acostar y puedes, de esa parte de ahí, puedes empezar a hacer una autorreflexión, ¿no? Empezar a evaluar en retrospectiva tus acciones y ver qué puedes mejorar dentro de ellas. Es importante que lo hagas porque, bueno, de ahí viene la parte de la mejora continua y la parte donde también tú puedes no solo mejorar, sino ir escalando a otros niveles, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Desde el económico hasta el social, el físico también. Entonces, pues es importante que aprendas a autorreflexionar diariamente, ¿no? Y el último principio que te traigo, el décimo principio, es la comunidad y empatía. Y es que los estoicos también hablaban de practicar comunidad y empatía, ¿no? Y esto es muy importante porque al final de cuentas, aunque somos seres individuales, ¿sí? Somos uno, pues al final de cuentas todos esos seres pertenecemos a esa misma esencia, ¿no? Por donde quiera que lo quieras ver, el lado espiritual, religioso, científico, físico. Al final de cuentas todos somos individuos, pero coexistimos, ¿no? O sea, muchas veces, y eso va a pasar, necesitamos de todos, ¿no? O sea, yo necesito de otros y otros necesitan de mí. Entonces, como coexistimos también, es importante que aprendamos a vivir en comunidad, aprendamos a tener empatía por los demás, porque es uno de los principios que también te va a ayudar a establecer mejores relaciones y, por ejemplo, también establecer relaciones que si lo vemos del lado de los negocios, pues van a ser
relaciones de beneficio mutuo que nos van a permitir crear nuevas ideas de negocios, nuevos proyectos que también nos van a ayudar, si los hacemos en este caso en comunidad, en conjunto, pues a llegar más lejos, ¿no? A tener mayor éxito del que pudiéramos tener si hacemos todo solos. Y es que tampoco podemos ser y no somos expertos en todo, ¿sí? Un solo individuo no es experto en todo, por lo cual requiere de más personas, requiere de otros expertos en otras áreas. Por eso es importante el valor de la comunidad, ¿no? Entonces, esto practícalo también, esa parte de la comunidad y empatía, y vas a ver cómo vas a aumentar también tu red de contactos, de relaciones, te vas a poder comunicar y llevar mejor con otras personas. Estos han sido 10 de los principios estoicos que hay. Por supuesto, hay mucho más conocimiento dentro de esta rama. Traeremos también más conocimiento, un poco más de temas, pero es importante que tú aprendas a aplicar esos 10 principios en tu día a día, comiences desde hoy, y creo que esto te va a llevar muy lejos, ¿no? Si sabes aplicarlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo principal dentro de todo, y como ya lo dije en un video anterior, y lo sigo diciendo, y lo seguiré diciendo, pues primero tienes que construir al hombre para después construir al mundo, ¿sí? Si tú quieres ir a construir y impactar en cierta área, pues tienes primero que nada que construirte como persona, como hombre, y esos 10 principios te pueden llevar a eso, ¿no? Entonces es importante que lo hagas. Y bueno, déjame en los comentarios de qué otros temas te gustaría que habláramos. Déjame en los comentarios también qué otro tipo de temas, qué otro tipo de mentalidad también te gustaría que manejáramos, que habláramos aquí. Y bueno, sin más, creo que eso sería todo por el video de hoy. Y fly high. Vuela en alto siempre. Nos vemos.